En Loreto tenemos una historia maravillosa que lastimosamente no es muy difundida, no se conoce mucho. Ahora con redes nos ayuda un poco, pero vamos a conversar sobre el día de hoy. Se conmemora un año más de la toma de Leticia, 1 de septiembre de 1932, Martín. Y hay muchas historias, hay mucha tergiversación, y no solamente en este tema, sino en muchas partes de la historia que se acomodan a conveniencia de unos cuantos. Uno decía, en esa toma no participó ningún quiteño. Bueno, primero agradecer por el espacio que permites para poder conversar un poco este tema. Y bueno, nos centraremos un poco específicamente en el tema de Leticia. Esto tiene antecedentes, se constituye una junta patriótica, que se llama. Y dentro de esta junta patriótica, uno de los integrantes es un ingeniero civil, Óscar Ordóñez de la Asa. ¿Ya? ¿No? Parece que es de Lima. Es a este ingeniero quien le encarga. Este ingeniero comienza a viajar. ¿Ya? Él tenía un trabajo en una hacienda que se llama Hacienda La Victoria, que quedaba en el territorio de Leticia, Mira. que pertenecía a un médico vigil, un médico ¿Ya? peruano. Entonces, con ese pretexto, él comienza a viajar, comienza a observar. Y cuenta Pepe Barletti, bueno, que él conversando con los familiares de, de Ordóñez, este Ordóñez se encuentra, porque tenía que pasar por el puesto de Chimbote, el puesto militar de Chimbote. ¿Ya? Y en el puesto de Chimbote se encontraba Francisco La Rosa, Ok. ¿ya? Que era un alférez del ejército. Pues dice que este alférez se preguntaba qué hace a cada rato yendo Ordóñez, ¿no? ¿Ya? Hasta que un día le dijo, bueno, oye, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está ocurriendo? Entonces ahí donde Ordóñez le cuenta a Francisco La Rosa cuál era el propósito de tanto viaje, Ya, de tanto movimiento. de tanto movimiento de él, ¿no? Bueno, lo concreto es que en un momento determinado la Junta decide que se haga la toma, ¿no? La toma de Leticia, la recuperación de Leticia. El 30 de agosto, el ingeniero Oscar llega a Chimbote, da las armas y habían hecho el acuerdo con La Rosa. La Rosa renuncia a su investidura de militar. ¿Ya? Y se integra a este equipo, ¿no? Luego viajan juntos. A la causa, se integra a la llevan causa. a Cabeo Cocha, levantan a un grupo de civiles que estaban, ¿no? ¿De acuerdo? Había también un grupo de militares de la guarnición de Chimbote, ¿Ya? pero vestidos de civil. Camuflados, vamos a decirle así. Entonces, más o menos un promedio de 48 50 personas, todos de la zona, ¿no? Todos ya de Cabeo Cocha. Había una Yauma, creo que era una isla, algunos obreros de la Hacienda Victoria y algunos militares vestidos de civil de Chimbote. Ahora, Martín, si bien no han, digamos, ido directamente, pero el sentimiento acá era el de recuperar Leticia, porque hay una fotografía clásica. No, espera, vamos entrando a este primer paso, ¿no? Entonces van, recuperan, pues Leticia, deponen a los señores, a las autoridades colombianas. Que para esto ahí. Leticia había sido entregada como, digamos, parte de una conciliación. Era parte de los acuerdos del tratado. De Salomón Lozano, ¿no? No te olvides que había habido unas comisiones demarcadoras, el 28 y el 29. Es el 27 que el Congreso peruano es el que va a sancionar el famoso tratado después de muchos años, ¿no? Entonces, ahí es importante señalar que sí había todo un sentimiento en Iquitos. Claro, hay una fotografía muy famosa que a veces muchos creen que es una fotografía
de la ¿Trucada? época del movimiento de Federal. No es fotografía que están los Ahí civiles están. Ajá. armados. Se ve la foto del tranvía, ¿puede ser? No, hay una fotografía que están formados. Ya. Por eso Sí, ahora lo le vemos. están Ahora lo sacando. vemos. Ujú. Esa es fotografía Del momento. del momento, Ah, ¿no? mira. Del momento. Lo del tranvía es otra cosa, hay una fotografía del momento, Ah, ok. que a veces muchos confunden, dicen que es del tema federal. Falso, en el tema federal no hubo tal movida. En la de Cervantes. No, del de Madueño, Ya, seminario. ya. Pues esta fotografía pertenece A a la la toma. época de la toma de Leticia, ¿no? Que son fotografías en Iquitos. Ujú. Indudablemente que hay una cantidad de gente, ¿no? Hay voluntarios que comienzan a irse a los pocos días, ¿no? A los pocos días comienza a haber toda una movida militar del cuartel Ramón Castilla, que es el cuartel, el único cuartel, ¿no? Ahora, Martín, en esa época todavía había el rezago de la época del caucho y todavía en Iquitos habían descendientes de los, de los alemanes, de los portugueses, españoles, Ajá. netos acá, ¿no es cierto? Sí, claro, o sea, mira, la época de la goma, porque a veces decimos Ujú, caucho, no es ujú. época del caucho, es Ya, época de la goma, ya, porque es caucho y chiringa, ya, ¿no? La lo que época de se la goma, transforma ya decía. ¿no? No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, o sea, muchos dicen cayó el 14, ¿no? Es, digamos, Ujú, en una frontera de su surgimiento, su caída, ¿no? Pero no, continuó también, ¿no? O sea, tampoco desapareció. ujú. En Y, menor escala. y ahí te presenta algo, lo que acaba de decir es interesante, porque si bien nosotros no estábamos en una zona tipo Estados Unidos, Far West, ¿no? Ujú, Pero en cada casa había un fusil, había armas, ¿no? ujú. Por la misma dinámica del trabajo gomero. Sí, sí, sí. Entonces, había mucho pueblo descontento, había mucho pueblo rabiándose por la actitud de la entrega de Leticia. Entonces, había mucho pueblo dispuesto a irse. Eso fue en el gobierno La entrega de de Leticia se Leticia. da en el gobierno de Leguía, ¿no? Ya. Se da Y en el en el gobierno de Congreso Leguía, representando ¿no? a Loreto estaba Arana. Bueno, Arana es el que va a protestar, Ujú, pero su protesta tiene doble cosa, ¿no? Porque Arana protesta, pero luego él envía una carta, tenemos la carta, lo voy a pasar ujú. para que puedas señalarlo. Arana el 28 hace una carta que es publicada acá en el periódico de acá, Ya. donde dice, bueno, ya yo protesté, pero bueno, como ya está todo el acuerdo, hay que apoyar al gobierno, porque hay que evitar acá una revolución. Ah, mira. ¿Ya? Se retractó. ¿Ya? Retractó, Prácticamente, se ¿no? retractó por completo, ¿no? Entonces, bien, por eso, porque por ejemplo, a veces se dice, no, que el tema era la intención de Arana. Claro, Arana tiene sus intereses, Sí, indudablemente señor. intereses en la zona Putumayo, etcétera, Extractivistas, o sea. pero había todo un sentimiento del pueblo, o sea, no se puede confundir este proceso que haya pasado del Tepo del Caucho por el Putumayo con el sentimiento patriótico de la gente, de la población loretana. Son dos sentimientos ¿No? diferentes. Son dos cosas así que pueden fusionarse en su Seguro. momento por Seguro que sí. intereses, pero existe el sentimiento patriótico. Por eso hay una cantidad de gente. Hay un libro de Pacarmón, ¿no? De Pacarmón es el autor, Ujú. muy antiguo, donde relata cuando él se va. Bueno, lo llevan hasta la zona del Putumayo, a él, ¿no? Ujú. Pero o sea, él es voluntario. Hay una cantidad de voluntarios que están también dispuestos Involucrados. a irse, Martín, ¿no? Y que se van después de la toma, ¿no? al final, cuando se hizo esa toma, ¿cuántos días eran? ¿15, 18? ¿Cuántos días pudimos tener nuevamente Leticia? No, se estuvo buen tiempo ahí, pero después hubo pues, toda la movida de estas las naciones, no las Naciones Unidas, era la Sociedad de Naciones, que se había formado después de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y la Sociedad de Naciones es la que va a obligar al Estado peruano, ¿no? Y ojo, no te olvides de que el propio Sánchez Cerro, cuando se da la toma, él estaba en, él, dice que está en contra, que no sabía nada, ¿no? Ujú. Después la presión hace que comience a querer enviar tropas, ¿no? Bueno, ahí lo matan. Y lo extraño es este tema, ¿no? O sea,
si hubiera habido un sentimiento de verdad de parte de los militares, bueno, moría Sánchez Cerro bien, pero había otros mandos, ¿no? Ahora, y Óscar R. Benavides, aquel héroe de la Pedrera del 1911, que criticaba el tratado de Salomón Lozano, él es el que al final firma, ¿no?, lo que va a ser el acuerdo del 34, ¿no? Él es el que va a viabilizar para que eso se... Martín, en muchos momentos, a veces muchos loretanos, tenemos todavía esa desazón y esas ganas de que, porque digamos que el rechazo, vamos a ponerle así, el desdén hacia Loreto, se sigue manteniendo por décadas. Entonces decimos Loreto Federal, nos independizamos, somos un territorio grande, pero también yo soy uno de esos locos, y sabemos de que es imposible, pero es que esa forma de ningunear a Loreto se ha dado desde siempre. Si hubiera digamos, un sentimiento de independizarnos, ¿tú crees que sería posible? Bueno, nunca ha habido un movimiento acá que haya tenido ese fin. ¿No? No. Por ejemplo, tenemos la movida federal, ¿no? Del 1896. Seminario donde ellos planteaban el Estado Federal de Loreto de la República Federal del Perú. ¿Ya? Y bueno, eso fue un tiempito. ¿Ya? El momento de Vizcarra tampoco tuvo ese criterio, ¿no? Alguien se le inventó por ahí que hablaba de una nación amazónica, pero no hay ningún documento sobre eso. Luego, el movimiento que desarrolla Cervantes, el 21, es un movimiento de lucha y combate contra Leguía. Ojo, dicho sea de paso, Cervantes había estado con Óscar R. Benavides en el combate de la Pedrera. Bueno, pues el movimiento del 21 tampoco tuvo ese carácter, ¿no? Tuvo ese carácter de separarse. No había esa... Y el sentido de crear el billete, por ejemplo. No, el billete, para que tengas presente. Por favor. El billete era como un bono, letra de cambio. Como un bono. Ya. O sea, mira, te doy esto, ¿no? Cuando triunfemos, te voy a... Eso lo vas a convertir en dinero. Eso era, ¿no? Eso era. Exactamente. Ahora, Martín, digamos, conmemorar... Pero bueno, ese es del 21. Y ojo, otro que quiero decirte algo. A ver. Cuando se da la Revolución de Cervantes, en 1921, ya Cervantes estaba planteando el tema de la crítica y la condena al gobierno de Leguía por los tratos que se estaban haciendo en el Putumayo. Mira, o sea, ya estás hablando antes del tema del protocolo del Tratado de Salomón Lozano. Martín, escúchame, ni por acá se les ocurría a ellos el tema de Leticia. El tema de Leticia aparece. Claro, o sea, es como que tú tienes, digamos, una cantidad de terreno y dices, esa de que está ya lejitos, no la uso. Vecino, como estás esperando comida, no, quédate con ese terreno. Así lo usa. Bueno, ahora, Martín. Eso fue un criterio bastante del poder. Centralismo. ¿No? Ahora, Martín, digamos que en la actualidad, esta fecha, ahora por redes, como te digo, se puede masificar, pero durante mucho tiempo ha pasado desapercibida. O sea, ¿podríamos nosotros como loretanos realizar una agenda regional y que estas fechas realmente sean celebradas, conmemoradas, recordadas, como se quiere decir, como se debe? ¿O es que esta toma no tiene mucho valor? No, claro que tiene un valor histórico para la memoria del pueblo, como hay otras fechas. Claro, por eso pero te digo. Debería impulsarse, pero lo que pasa es que esta situación se abandona. Es como el 24 de octubre del 98. O sea, la gente ya poco a poco la dignidad loretana va perdiendo la memoria, y la gente que se acuerda también un poco como que ya no quiere acordarse, ¿no? ¿Ya? Ahora, indudablemente que ahora esto de la toma de Leticia en este año, ¿no?, a raíz de los acontecimientos de la isla Santa Rosa, tiene mayor relevancia. Van a tener su relevancia, ¿no? Va a ser conversado. Pero si tú observas hasta ahora, no se ha discutido, no ha habido gente, hay una cantidad de profesores de historia, una cantidad de gente que investiga, que se han puesto a discutir, y he visto que en Leticia
bueno, he visto porque estoy hablando de redes sociales, Sí, sí, sí. Leticia, sí, la gente ha estado reuniéndose, ha estado discutiendo su tema histórico. Qué Lo bueno. han estado haciendo, entonces en Iquitos no está haciendo eso, No, pues. ¿no? Ahora, yo creo de que es importante aclarar algunas cosas, ¿no? Es necesario. Mira, hay un tema que quería, el 1926, el poblado de Caballo Cocha ya se pronuncia, ¿no? Justamente aquí hay un acta de protesta, hay una cantidad, y varios de los integrantes de esta, que están en esta toma, son firmantes, ¿no? Son firmantes Martín, ¿y por qué, de esta acta. según la historia, por qué en la ciudad de Iquitos no hubo, digamos, esas ganas de ir? Porque se dicen, se han ido en canoa, se han ido en No, lo no, que no, sea. no, no, eso es una, mira, escúchame una cosa, y aquí hay que aclarar algo, Ajá. ¿no? La Junta Patriótica, algunos integrantes de la Junta Patriótica al final retrocedieron. Por miedo, por interés, Por porque... intereses, etc. Hay un documento muy bueno que tiene nuestro amigo ya fallecido, se llama El Asunto de Leticia, Luis Tafur. Ya, mira. ¿Ya? Es Sí, un un buen documento que historiador y periodista. solamente salieron 30, 40 números nada más. Ya. ¿No? Yo lo tengo por suerte porque yo hice el prólogo. Mira. Interesante. Ahí, por ejemplo, están los documentos qué pasó con varios integrantes de la Junta Patriótica. Como uno que era miembro de un club de Leones, me parece, ¿Ya? o Rotary, ¿Ya? se carteaba con el club de Rotary de Colombia, ya felicitaban, y ya aceptaron lo que se llamó posteriormente, pues, ¿cómo se llama esto? El protocolo de amistad de Río de Janeiro del 34, ¿no? ¿Ya? Cuando ocurre ese protocolo, ya una cantidad de ellos ya dejan de protestar, dejan de combatir, ¿no? Y aunque ya antes lo habían hecho, ¿no? Y lo que acaba de decir es importante. Mucha gente, muchos voluntarios se van en barcos direccionados por el ejército, después de la toma. Pero había una cantidad de voluntarios. Entonces la pregunta es, acá hubo kermeses, hubo actividades para mandar alimentos, indudablemente que sí. Hubo una acción patriótica de los diversos grupos sociales. Pero, por ejemplo, los empresarios, esos famosos gomeros, esos todavía que tenían los Israel, ¿no? Los Morey, ¿ya? Los Cohen. Oye, esos patas que tenían economía, ¿acaso movilizaron a la población? Porque había ese sentimiento y había posibilidades de movilizar a la población. Pero ¿será que de repente en ese momento no tenían todavía descendencia? No sé, estoy tratando de entender y que decían, bueno, esto yo acá me voy, mis hijos están en otro lado, luego así que no vengan, si es que tienen hijos y yo me voy a quitar de acá, o sea, lo que pase. Lo mismo que yo pienso, Martín, cuando, por ejemplo, veo el descuido de terrenos, propiedades del ejército, y cuando viene el comandante o quien sea, dice, ay, me quedo 2 años acá, ¿qué me importa lo que pase? Uno de ellos, la casa de Estrasburgo. Yo te estoy hablando de los civiles. No, me decías... O sea, Morey, por ejemplo, era civil. Israel, civil. Gente de dinero. Había gente de pueblo que quería movilizarse, claro que sí. ¿Se habían movilizado ya antes? Claro que sí se habían movilizado. ¿Ya? Pero ese contingente para apoyar con mayor integrantes al tema de Leticia, etcétera, pues hubiera sido parte de la labor de esa burguesía que teníamos en Iquitos, ¿no? Una hubiera sido burguesía, interesante. sí, ¿no? Pero no hubo, ¿no? Entonces hubiera que analizar, hay que discutir si es que la Junta Patriótica al final, después de la toma, desmovilizó al pueblo o no lo desmovilizó. Si hay registro de eso, sería interesante hacer como un debate. Martín, gracias por darnos tu tiempo y por recordar un poquito lo que pasó en la historia un 1 de septiembre de 1932 con la toma de Leticia. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Muchas gracias.